¿Qué onda, barrio cósmico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, el conocimiento, el show de Nayib Bukele. Ya teníamos muchos meses que no podía hacer estos videos que a mí sí me gustan mucho más, los de análisis. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en la estrategia o la sopa de pitos del inconstitucional Nayib Bukele. El Nayib Bukele ahora ha erigido una nueva técnica para mí, para adormecer a la población desde pequeño, muy al estilo en Corea del Norte. En Corea del Norte suelen hacer esto, militarizan las escuelas para tener un objeto de adoración, en este caso Kim Jong-un, pero en el caso de Nayib Bukele seguramente la figura en la que los estudiantes van a empezar a moldar sus pensamientos va a ser alrededor del inconstitucional. Seguramente va a haber una materia que se llame Adoración a Nayib Bukele, donde se le aplauda, donde se le anime, incluso aunque exista corrupción. Pero, ¿qué papel realmente va a jugar esta señora? Estos son de los aspectos que tenemos que analizar. Pero antes de empezar a ello, tengo una primera pregunta. ¿Por qué mejor no sería que el ejemplo lo proporcione Nayib Bukele? He visto que una de las directrices que ha lanzado esta señora es que tienen que tener el pelo corte francesa clara o francesa oscura. ¿Por qué mejor no se lo hace primero a Nayib? Nayib sería el primero que debería de dar el ejemplo, aparecer en televisión cortándole primero la barba, porque los quieren rasurados también a los niños. Luego, francesa clara u oscura. ¿Por qué no se lo corta el primero, francesa clara u oscura? Esto es lo primero que debería de hacer, porque quien debe de dar el ejemplo ante un país es el presidente. Eso debería de ser primero. Segundo, me llama mucho la atención que empiecen a militarizar las escuelas, pero yo le sugiero a Bukele, ¿por qué no hace esto? Pero en la Asamblea Legislativa. Todos francesa clara ahí en la Asamblea Legislativa. Y luego pasamos a los estudiantes, porque los estudiantes no tienen un objeto de corrupción. Mas, sin embargo, los políticos sí lo tienen. Pero eso y más es lo que vamos a analizar en este preciso momento. Así que no te pierdas todo el programa. Dicho eso, welcome to the jungle. Analizando bien las cosas, la ministra primero cometía algunas cosas que no son éticas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a tener un ministro de educación que no tiene ética y que no tiene moral? ¿Sabía usted que el gobierno de Bukele empezó a rogarle a la Universidad de México que por favor aceptara a la señora Carla, a pesar de no haber obtenido las notas que exige la Universidad de México? Ellos exigían una nota de 8, pero ella no llegó ni al 8. Entonces Bukele básicamente le ordenó a su gobierno mandarle una carta en el nombre de los generales del Salvador, porque según Nayib, ¿verdad? En su imaginación y su microcerebro, él cree que México es una extensión del Salvador, pero él se dio cuenta que ahí él no tiene ni siquiera voz y tampoco tiene voto. Por ende, fue rechazada de ahí. Lo curioso de todo eso, que al nombramiento de esta señora, lo raro fue, ¿sabe qué? Que esto no lo dijo Nayib. Esa cosa sí me pareció bastante curiosa. Me pareció bien bastante curioso que Bukele quiso omitir precisamente esta información. Ahora, vamos a ver parte de estas situaciones que se está viviendo ahora en El Salvador. Aquí podemos ver cómo los maestros empiezan a ver que los niños tengan el corte que no usa el presidente ni los funcionarios, ¿verdad? Que yo insisto que deberían ellos de dar el ejemplo. Ahora, la militarización, ¿es realmente necesaria o no es necesaria? Para mí no es necesaria. ¿Por qué lo digo? Primero, la educación primordial es que debe de haber desde los políticos,
Deben de haber entes que de verdad se preocupen porque no exista corrupción. Pero si usted se pone a ver, Bukele, eso es lo menos que él combate, la corrupción. Ahí tiene a Walter Araujo, que todos los días contamina las mentes de los salvadoreños y en muchos casos hasta las envenena. Tenemos el caso también de Canal 10. Canal 10 que funge una función de propaganda. Una y otra vez repetir las mentiras. Bukele dijo que lo que se iba a hacer con el Canal 10 era que todas las ganancias que se obtuvieran de ese canal, ¿qué iba a pasar? Iban a terminar en obras. Hasta hoy, ¿sabe usted que a los salvadoreños les cuesta 5 millones de dólares mantener un periódico que ya casi nadie compra? O que si lo compran, pues es para hacer piñatas, para madurar aguacates, solo para eso. Pero bien, la gente también ha surgido a hacer muchísimos, pero muchísimos memes en referente a la señora que quiso obligar al gobierno de México a que la recibieran. Vamos a escuchar parte de estas cosas. Señora ministra, ¿qué sabe usted de educación? Nada, pero mire qué bonito hacen pechada a los niños. Ahí lo vemos, brother. Estas son parte de los memes que han empezado a surgir en redes sociales a raíz del nombramiento que hizo Bukele. Pero en la educación, ¿qué más se necesita? Primero, obviamente que para la educación de nada sirve uno tener un militar que intentó hacer trampa para que fuera recibido en una universidad. También se requiere tener un presidente que cumpla sus promesas en cuanto a la educación. Número 1. Nayib Bukele, ¿realmente ya le pusiste internet a todas las escuelas como siempre lo dijiste, que todas iban a tener internet? ¿Ya hay una infraestructura adecuada? ¿Ya existe todo eso o no existe? Porque poner a un militar que pongan a hacer pechadas, que se pongan a hacer el corte francesa clara o el corte militar. Pero primero, los alumnos no tienen las condiciones para poder aprender unas buenas materias, para desarrollarse en matemáticas. ¿Realmente las escuelas ya están hechas para eso o todavía no? En la gran mayoría hay escuelas que son de lámina o se están cayendo. O como todos vimos, Bukele fue un incompetente que tuvo que aceptar que no pudo cumplir su promesa de 5,000 escuelas. Entonces, ¿qué salió a hacer? Unificarlas. Lo raro de todo eso que al unificarlas, lo único que se demostró es que los padres desconfiaban del sistema educativo implementado por Bukele y empezaron a darse a la fuga. Dejaron de asistir a la escuela pública. Es más, en mi trayectoria como conferencista, hace poco he estado en Estados Unidos, México y aquí en España, me doy cuenta de una gran cantidad de personas que han venido huyendo del régimen de Bukele. Cuando les he cuestionado referente a por qué se van, si es un país seguro, todos hablan que nadie puede decir absolutamente nada de Bukele. Incluso conocí una familia, nada menos aquí en Madrid, que decía que ellos estaban ahí sentados y de repente llegó una casa encuestadora y les preguntó sobre Bukele. Ellos respondieron lo que realmente pensaban. Cuando se fueron, fueron arrestados por la policía, porque le dijeron que si estaban en contra de Nayib, entonces eran pandilleros. Y me dijo, Larín, es que yo ni siquiera opiné nada, pero no opiné nada acerca de la política. Me quejé de los grandes hoyos, me quejé de la economía. Es que esa fue mi queja, no fue ninguna otra. Entonces, usted pone a preguntarse desde ese momento, ¿qué condiciones requiere El Salvador? Y lo digo, ¿qué condiciones requiere entonces El Salvador para que exista un buen aprendizaje? ¿Realmente los salvadoreños necesitaban una señora que quería hacer trampa a través del gobierno de Bukele para que fuera inscrita en una universidad? ¿O requieren también un contenido de alta calidad? También se requiere un estímulo para que los maestros también quieran dar clases. Pero los maestros de hoy en día, antes, lastimosamente, recibían represión ¿de quiénes? De las pandillas. ¿Recibían represión de quiénes? De los mareros. ¿Y hoy de quién reciben represión? Hoy reciben represión precisamente del gobierno de Bukele. Si no hacen o no hacen más de lo que estos profesores ya hacen, simplemente le suprimen
el trabajo y los mandan a volar. Hoy los maestros no solamente tienen que dar clases, hoy también los maestros tienen que saber de fontanería, de albañilería. Tienen que ser conserjes, tienen que ser como 20 funciones más, aparte de llevarse el trabajo hacia sus casas. Entonces, el estímulo que necesita realmente el sistema educativo no es poner a una militar que quiso hacer trampa para entrar a la Universidad de México y que gracias a Dios El Salvador es irrelevante saliendo de los 14 departamentos. Ya pasando otro es irrelevante. Por eso, si vos te has fijado, Bukele nunca va de invitado y nunca lo invitan a nada que tenga que ver con presidentes. Ahora, usted puede decir mil y una cosas. De que no va porque ¿para qué? Porque no va que él tiene otro nivel. Pero usted se ha percatado que últimamente, en los años de Bukele, la propaganda dice una cosa, pero la realidad nos dice otra. Él dice que somos el país quizás más felices del mundo, que tenemos el país más próspero de Centroamérica, pero cuando usted se va, somos los más acabados. Lastimosamente es así. Mire, fíjese esto. Hace unos días tuve que ir a dar una consultoría a Guatemala. Me encontré a una familia y fuimos a un lugar en donde no era caro. Para mí no era caro. ¿eh? Y realmente el plato de comida valía como unos $20, por ahí así $15 o $20. Y yo me di cuenta que ellos no podían pagar eso. Y entonces le dije, no se preocupen, seguro son de nuevas ideas, por eso son acabados. Le dije, yo los voy a invitar. Entonces les compré la comida para ellas y me dijo, no, Larín, es que la verdad, nosotros hacemos un turismo, pero pobre, me dijo. Pero todavía es un poco más barato venir aquí que comer en El Salvador. Allá, Bukele ha construido un país para el turista, playas para el turista. Todos los manjares son para los turistas. Llega un momento, me dice, que uno solo tiene que decidir entre o desayunar o cenar, o almorzar o cenar, o desayunar o almorzar. Ya no podés hacer los 3 platos de comida. Me dijo, y nosotros venimos aquí a Guatemala pensando que nos iba a alcanzar. Me dijo, y es que no nos alcanzó. Y me dijo, y esto es lo que vivimos en ese secot de 14 departamentos. Entonces, la reflexión es, ¿nosotros realmente necesitábamos una ministra o no necesitábamos una militar? ¿Necesitábamos una maestra que tuviera empatía con los maestros o no necesitábamos eso? Porque una militar realmente no va a andar viendo las necesidades que se tienen. De hecho, aquí vemos a la ministra que se va con el uniforme de militar, ¿verdad? Obviamente lo hizo para andar intimidando a los maestros. No hay otra situación, no hay otra circunstancia, sino que ella se fue como militar para intimidar a los maestros. Eso es lo que ha sido. Y ya te vas a dar cuenta cómo todas las escuelas van a estar militarizadas. Te vas a dar cuenta cómo también en tu casa te van a poner cámaras, te van a poner chips para monitorearte qué es lo que pensás, qué es lo que decís, cómo hacen todas las dictaduras, cómo hace la dictadura de Venezuela, cómo hace la dictadura de Nicaragua, cómo hace la dictadura de Cuba o Corea del Norte. Que cuando yo veo más las noticias de El Salvador, más se asemeja a lo que sucede en Corea del Norte. Pero bueno, ahí está. El tiempo, como siempre, me va a terminar dando la razón. Y como siempre, se lo recalco, Dios ya abandonó a Bukele. Así que la primera militarización que debería de existir realmente es en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, empezando por Bukele. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.